la tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Soraya Yanine, hoy por Idania Chirinos. Es un placer acompañarlos a esta hora. El Pleno de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó hace pocos minutos el proyecto de ley que busca congelar los bienes de los responsables de la represión en Venezuela y prohibir sus entradas al país. La propuesta HR 4587 impondrá sanciones a los funcionarios chavistas que cometan o que han cometido violaciones de los derechos humanos. La norma ahora deberá ser ratificada por el Pleno del Senado para su implementación. Nuestro corresponsal en Washington, Julio Marenco, se encuentra a esta hora en la Cámara de Representantes. Julio, muy buenas tardes y cuéntenos cómo avanzó este debate y esta votación en la Cámara de Representantes. Buenas tardes. Hola Soraya, buenas tardes. Como tú lo decías, este proyecto se aprobó y se utilizó el mecanismo legislativo de obviar las reglas, es decir, no se propuso a votación nominal y pública como suele hacerse, sino que los líderes de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, estaban de acuerdo en el contenido de la misma. Por lo tanto, únicamente el presidente pro tempore de la Cámara preguntó si había alguna objeción. Ninguno de los congresistas presentes tuvo alguna objeción, así que por lo tanto se considera que la moción fue aprobada por unanimidad. Durante este discurso, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que fue la principal patrocinadora de este proyecto de ley, aseguró que con esto se estaba enviando un mensaje directo al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a sus allegados en el sentido que deben abstenerse de seguir con la represión en contra de los manifestantes que desde hace más de 3 meses han llenado las calles de varias ciudades de Venezuela. También del lado demócrata, el encargado de controlar el debate fue el congresista Joaquín Castro, un demócrata de Texas que dijo que también estaba totalmente a favor. Sin embargo, hubo una voz en contra dentro del Partido Demócrata, el congresista Gregory Meeks, que dijo que por el contrario, con esta legislación se estaba mandando un mensaje equivocado, no solo a Venezuela, sino al resto de países de Latinoamérica. Dijo que esto se trataba de un nuevo caso de intervencionismo estadounidense. Sin embargo, hay las versiones mayoritarias o la visión mayoritaria, tanto entre demócratas como republicanos, es que es la contraria, que Estados Unidos no debe quedarse callado cuando se están produciendo violaciones a los derechos humanos, ya sea en ese país o en otro, y eso fue lo que resumió también el republicano Mario Díaz Balart. Veamos. Desde mediados de febrero, el pueblo de Venezuela, liderados principalmente por estudiantes, de hecho, se han levantado para protestar contra la corrupción, la falta de alimentos, las tasas de criminalidad, la represión que se ha empeorado desde que Maduro llegó al poder. Y en respuesta a estas peticiones pacíficas y legítimas, el régimen de Venezuela, lo que ellos han hecho es que han ordenado a las fuerzas de seguridad atacar con brutalidad, con gran fuerza y brutalidad a la oposición. Han utilizado la fuerza ilegal, los golpes severos y han atacado a los manifestantes pacíficos, principalmente estudiantes, incluso disparando contra algunos de ellos. Han encarcelado a algunos de los principales líderes de la oposición. Y desde que comenzaron las protestas, como ya lo han escuchado, más de 40 personas han sido asesinadas, más de 3.000 han sido arrestadas, muchas han desaparecido y cientos han sido heridos. Además, el régimen de Maduro ha establecido un bloqueo mediático, bloqueando imágenes incluso en Internet y sacando a periodistas, incluyendo a los de CNN y NTN 24. Solo el último fin de semana, el régimen de Venezuela bloqueó a CNN y evitó que se cubrieran elecciones locales. Obviamente no quieren a nadie que muestren cómo se están robando esas elecciones. Soraya, como decíamos en un inicio, fue un debate corto, alrededor de 22 minutos. Tuvieron los miembros de ambos partidos para exponer las razones por las que consideran necesario aprobar esta legislación. Como decíamos en el inicio, fue un solo congresista, el demócrata Gregory Meeks, quien expresó oposición al contenido de esta legislación. Veamos cómo sucedió ese momento en cuando esta legislación fue aprobada. La pregunta es, ¿la Cámara suspenderá las reglas y aprobará el proyecto de ley HR 4687 como enmendado? Los que estén a favor digan aye, los que se oponen digan no. Según la opinión, 2/3 están en el afirmativo, se suspenden las reglas y el proyecto de ley se aprueba.
Soraya, entonces, como tú bien lo decías al inicio, ahora, pues obviamente la pelota está en la cancha del Senado. Ahí hay otro proyecto de legislación que no es idéntico a este. Es un proyecto que es patrocinado también por senadores de ambos partidos, el republicano Marco Rubio y también el demócrata Robert Menéndez, el presidente, por cierto, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Son dos proyectos de ley distintos que tendrían que armonizarse si el Senado decide, en lugar de votar este proyecto que fue aprobado hoy en la Cámara de Representantes, votar el proyecto de los dos senadores. Así, incluso ya algunos congresistas aquí en la Cámara de Representantes aseguraron que no les interesa entrar en un mecanismo de reconciliación que haría pues todavía el proceso más largo para tener esta legislación en firme, que ellos incluso estarían dispuestos a que el Senado aprobara la versión de Menéndez y Rubio y que luego esa pase a votación aquí en la Cámara de Representantes, como te repetía, todo para hacer el proceso más rápido y que esta legislación pueda estar directamente en el escritorio del presidente Barack Obama para que la convierta en ley. Esa es la información que te puedo dar, Soraya, desde el Capitolio. Yo vuelvo contigo a los estudios de la tarde. Julio, muchísimas gracias por su información. Y antes de esta votación, NTN 24 habló con la autora de la iniciativa que busca imponer estas sanciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro responsables de cometer violaciones de derechos humanos en Venezuela. La congresista republicana por el estado de la Florida, Ileana Ros-Lehtinen, habló para NTN 24. Nuestro corresponsal en la capital estadounidense, Diana Castañeda, tiene la información. Buenas tardes, Diana. Hola, muy buenas tardes. Así es, antes de que comenzara este debate, en donde se dará la votación final al proyecto que busca establecer sanciones a los miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro que han cometido violaciones a los derechos humanos, NTN 24 habló con la autora de este proyecto de ley, la congresista republicana por el estado de Florida, Ileana Ros-Lehtinen. Ella aseguró que este proyecto de ley no es un bloqueo, no son sanciones particulares en contra de Venezuela, simplemente de los violadores a los derechos humanos. También ha dicho que esto es lo correcto, proteger a quienes están protestando en las calles y quienes están saliendo a hacer valer sus derechos. Igualmente aseguró que tal como lo hizo el Congreso al establecer sanciones a Rusia por lo ocurrido en Ucrania, espera que finalmente se puedan aprobar estas sanciones para Venezuela. Veamos lo que nos dijo. Que es un proyecto modesto, limitado. Simplemente dice que los violadores de derechos humanos en Venezuela no van a poder entrar en los Estados Unidos, le vamos a bloquear sus propiedades, sus cuentas bancarias. Y la oposición, que hay es un grupo de congresistas demócratas que están en contra del proyecto, ellos califican este proyecto mío como sancionar a Venezuela, un embargo contra Venezuela, y no es así, no es un bloqueo, no es una sanción contra el país, solamente culpa a los violadores de derechos humanos. Y lo hemos hecho en otros países. En Rusia pasamos esa misma medida hace unas semanas por la agresión que estaban tomando contra Ucrania. Así que es lo correcto defender a los estudiantes y acusar a los criminales que están matando estudiantes. Leopoldo López, un líder de la oposición, está en una cárcel militar. María Corina Machado, otra líder de la oposición, le quitaron su posición como diputada. Así que hay muchos abusos y este proyecto dice, estamos con ustedes los que están protestando. Bien, la congresista Ros-Lehtinen también se refirió a esta carta, esta copia de la original que ha sido redactada por un grupo de legisladores demócratas enviada al presidente Barack Obama, en donde muestran su desacuerdo con este proyecto de ley para establecer sanciones al gobierno de Venezuela, ya que consideran que esto podría socavar los esfuerzos de un diálogo en el país sudamericano y que también podría afectar las relaciones de Estados Unidos con otros países latinoamericanos. Veamos. Yo creo que están incorrectos estos congresistas porque no es contraproducente decir que los Estados Unidos está en favor de los derechos humanos, en favor de democracia, en favor de libertad. Y también el proyecto de ley mío habla de la censura de información. Dice que las personas que están censurando la prensa en Venezuela, que lo están haciendo, que también ellos no van a poder entrar en los Estados Unidos. Así que es un proyecto modesto, pero limitado solamente a las personas que están abusando de los derechos humanos. Y yo creo que es contraproducente para Maduro
matar estudiantes como está ordenando la matanza de tantos estudiantes que son pacíficos y que ni tienen armas. Eso es contraproducente a la estabilidad y la tranquilidad del país. Bien, esa es toda la información que por el momento se genera en la Cámara de Representantes en Washington. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias con más aquí en la tarde. Diana, muchísimas gracias por su información. Y para hablar sobre este tema, quiero saludar a esta hora a Milagros Socorro, periodista y analista política venezolana. Bienvenida a la tarde de NTN 24, señora Socorro. Quiero preguntarle, ¿esperaban ustedes esta decisión, esta moción unánime por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? Es un espaldarazo para las denuncias que se han hecho sobre violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones que se adelantan en Venezuela desde el pasado 12 de febrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Soraya. La respuesta es afirmativa en las dos preguntas que usted me hace. Lo primero, ¿se esperaba que esto ocurriera? Bueno, sí, desde luego que sí, porque voceros muy señalados de los Estados Unidos ya se habían pronunciado a este respecto, que es un asunto muy serio como para estarlo asomando solo por jugar, digamos así, ¿no? Es un asunto muy, muy serio. Y lo segundo, bueno, efectivamente, viene a dar desde luego un espaldarazo a las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto es muy importante lo que ha ocurrido, muy importante, porque aunque las sanciones son o serán, en el caso de que sean aprobadas por el Senado y en el caso de que lleguen a aplicarse, serán hechas, digamos, contra efectivos particulares, individuales. En cualquier caso, aun si las sanciones no llegaran a ser muy numerosas o aun si no llegaran a aplicarse, cosa que dificulto francamente, el punto es que ya el gobierno de Maduro está muy seriamente en entredicho en la comunidad internacional. Me parece que lo más importante de lo que ha ocurrido hoy es que el gobierno de Maduro está siendo juzgado en la comunidad internacional por violación de derechos humanos, lo que es una acusación muy, muy grave, que está, por cierto, respaldada por una importante y muy veraz documentación, pero que además son delitos que no prescriben y que lo más probable es que también sea el régimen condenado por ello en otros países y en otras latitudes. Señora Socorro, usted dice que el gobierno con estas decisiones o esta decisión que tomó hoy la Cámara de Representantes, el gobierno de Maduro queda en entredicho, está siendo juzgado por la comunidad internacional. Sin embargo, recientes declaraciones de Nicolás Maduro, él asegura que no reconocerá ningún tipo de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y en caso de que fueran creadas, él enfrentará en todos los escenarios mundiales lo que esto significa. ¿Cómo reciben también estas declaraciones de Nicolás Maduro de que no acatará y no respetará este tipo de sanciones y que las llevará pues a todos los escenarios mundiales? Bueno, da la impresión de que el presidente Maduro no sabe de qué está hablando, o mejor, no sabe de qué le están hablando, las dos cosas, ¿no? Porque una vez que estas sanciones sean aplicadas, no hay absolutamente nada que él pueda hacer para evitarlas, puesto que las sanciones se aplican a personas venezolanas, efectivamente ciudadanos venezolanos, pero en territorio norteamericano, de manera que no hay nada, una vez que las sanciones sean aplicadas, no hay nada que él pueda hacer para evitarlo. Y lo otro es que no tendrá tiempo suficiente para ir a todos los escenarios internacionales, como él ha dicho, para explicar por qué está siendo juzgados sus efectivos policiales y militares por violación de derechos humanos, puesto que, como he dicho antes, estos crímenes están muy documentados. Es que no es juego de lo que estamos hablando. Son más de 40 muertos por violencia. Es que en este momento hay 120 estudiantes presos. Es que estamos hablando de una persecución con saña, con crueldad y a toda hora, no solamente a los estudiantes que han estado en las manifestaciones desde el 12 de febrero, sino a toda la red de apoyo, porque es que suele hablarse de los estudiantes quizá porque son la cara más visible, la cara más hermosa, diría yo, de la protesta, pero es que detrás de los estudiantes están las organizaciones políticas, están las universidades, está el liderazgo estudiantil, están las familias de los estudiantes y está la sociedad civil que en muchas ocasiones ha protegido a los estudiantes. Estoy hablando pues de una inmensa red
de resistencia que está apoyando a los estudiantes y que está, digamos, en esa montaña sumergida de la que los estudiantes son la punta visible. Insisto, no hay nada que pueda hacer Nicolás Maduro para revertir el hecho de que su gobierno está en entredicho, como usted, Soraya, ha dicho muy bien, por delitos muy graves. ¿Cuáles son los de derechos humanos que no tienen ninguna gracia y cada vez son condenados con mayor energía por la comunidad internacional, pero que además no prescriben? Estamos hablando, por cierto, también no solamente de persecución a quienes protestan y a la oposición venezolana, sino también a la prensa, a los periodistas locales y a los corresponsales. Hoy mismo los corresponsales de NTN en el Táchira sufrieron una agresión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, de manera que esto es a cada momento. Estamos hablando hoy de las sanciones y hoy mismo se produjeron hechos de atropello a los corresponsales de NTN en San Cristóbal, Táchira, estado fronterizo con Colombia. Estas sanciones alcanzan también a quienes confiscan la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela, no solamente a quienes han procedido a los arrestos, asesinatos, sino también al bloqueo de la información. Estamos hablando de una situación muy grave que prefigura la existencia de una dictadura en Venezuela, Soraya. Señora Socorro, es importante de pronto aclarar porque pues también nacen y existen dudas sobre lo que implicarían estas sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos a estos funcionarios venezolanos que violen los derechos humanos, porque hay quienes aseguran que hay temores de que existan algún tipo de bloqueo contra Venezuela o sanciones específicas contra el país. Son dos cosas muy diferentes. Por fortuna. Efectivamente, en algún momento se habló en Venezuela, por cierto. Esto no llegó, no creo, no tengo información de que haya sido considerado en los espacios legislativos de los Estados Unidos. De lo que se habló, creo que sobre todo en Venezuela, era de la posibilidad de castigar al país con un bloqueo económico y cultural, social, como el que ha castigado a Cuba por casi 5 décadas. Esto se mencionó, pero por cierto, la oposición venezolana nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática muy rápidamente reaccionó contra esto y solicitó a los voceros, es decir, con quienes se entendieron en los Estados Unidos, con quienes había conversaciones para esto, no considerar en ningún momento las sanciones al país, puesto que sería muy doloroso y sería un castigo más para la sociedad venezolana que ya enfrenta una muy pesada, muy onerosa situación cotidiana de desabastecimiento, de escasez, una inflación que nos tiene locos, desempleo. Ya ha visto usted que ayer se conocieron cifras por las cuales se revela que casi 1 millón de personas ha ido a la pobreza extrema en el último año. De manera que no se ha planteado un bloqueo a Venezuela y de lo que siempre se ha hablado es de sanciones a funcionarios específicos, individualidades que estén señaladas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Milagros Socorro, periodista y analista política venezolana, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Le agradezco a usted. Un saludo a la audiencia. Que esté muy bien. Y en Miami, los venezolanos que residen en el estado de la Florida esperan estas sanciones a estos funcionarios. Orlando Guerrero, corresponsal de NTN 24 en Miami, tiene las reacciones de los venezolanos. Muy buenas tardes, Orlando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La idea de pedir sanciones directas contra funcionarios de la administración del gobierno venezolano nació hace más de 6 meses y se dio cuando miembros del exilio venezolano radicados principalmente aquí en el área de Miami se reunieron con 2 congresistas, con Iriana Ros-Lehtinen y también con el republicano Mario Díaz-Balart. Básicamente desde ese momento se ha planteado la necesidad o se planteó la necesidad de sancionar a funcionarios del gobierno, de la administración del presidente Nicolás Maduro relacionados con violación de los derechos humanos, pero también con delitos como el narcotráfico. Protestaron por el cierre de su consulado en Miami, se movilizaron por tierras a Nueva Orleans para votar en 2 ocasiones y desde más de 20 estados llegaron a Washington para pedir al presidente Obama que se pronuncie sobre lo que ocurre en su país. El presidente Chávez los llamaba pitiyanquis, son exiliados, hay militares, empresarios, políticos y banqueros. Empezamos con el trabajo de convencer a todos los senadores que somos votantes, que somos venezolanos americanos y que estamos muy pendientes de qué es lo que ellos están haciendo
en favor de esta sanción. Estos venezolanos aclaran que lo que le pidieron hace más de 6 meses a los congresistas Iriana Ros Lehtinen y a Mario Díaz Balar no es un castigo contra su país, son sanciones contra lo que ellos califican simples delincuentes. No tiene nada que ver con el país, no tiene nada que ver con el petróleo, con embargos de comida, absolutamente nada. Estos son unas sanciones a violadores de derechos humanos. Cancelación de visas es el primer paso que se pide se aplique contra funcionarios de Maduro. El segundo es congelar propiedades y cuentas bancarias. El mandatario venezolano amenazó con retaliaciones. Ellos van a ir en contra de todos los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos y la manera más directa de afectarlos es retirando los cónsules de todos los estados donde hay mayor cantidad de venezolanos e inclusive poder retirar al embajador para que de esta manera no exista ninguna posibilidad de que los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, no nada más el exilio, sino la diáspora venezolana, no tenga posibilidad de hacer sus trámites administrativos que por ley le corresponde. Pero los exiliados venezolanos no son los únicos que piden castigos. Otros latinos dentro del Partido Republicano también presionan. Y ahí no hay democracia absoluta. Ahí lo que se vive es una dictadura organizada por los hermanos Castro, utilizando a Maduro como un títere y fomentando toda esta situación que vivimos en Venezuela desde hace varios meses. Este movimiento de venezolanos que pide sanciones no se limita a los Estados Unidos. Idéntica petición ya se hizo al gobierno de Canadá y se hará en cuestión de semanas a la comunidad europea. Esta es la información desde Miami. Soy Orlando Guerrero. Sigan ustedes en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Orlando, muchísimas gracias. Y horas antes de conocerse esta votación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Venezuela, miembros del alto mando político de la Revolución Bolivariana develaron un supuesto plan preconcebido por parte de la oposición venezolana para asesinar a Nicolás Maduro. Dieron a conocer un supuesto correo electrónico que habría escrito la dirigente política María Corina Machado, quien respondió ante las supuestas pruebas presentadas en su contra por parte del oficialismo, acusándola de estar involucrada en un plan de golpe de Estado contra el régimen de Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal Rita de Martino tiene toda la información. Rita, usted estuvo en esta rueda de prensa. ¿Qué dijo María Corina Machado? Buenas tardes. Así es, Soraya, muy buenas tardes. La diputada María Corina Machado, la tarde de este miércoles, respondió a cada una de las acusaciones que hacía el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y también el alto mando militar, quien las acusan de un supuesto plan magnicida contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. María Corina Machado ha dicho que cada uno de los correos que están presentes en ese supuesto plan magnicida son falsos. Ella también ha dicho en esta rueda de prensa que no le desea el mal al presidente Nicolás Maduro, tampoco le desea un golpe de Estado, simplemente ella le pide la renuncia. Nosotros vamos a escuchar de inmediato parte de las declaraciones que dio la prensa la tarde de este miércoles. Lo que estos señores han hecho y han confesado es lo que le hacen a todos los venezolanos. Se te meten en tu casa, se te meten en tu teléfono, se te meten en tu correo. Ya basta que consideremos esto algo normal. Eso es un delito. Eso es un delito. Es un régimen delincuente, pero que además lo confiesa públicamente. Imagínate que se metieran en tu cuenta de correo, una cuenta que tú tienes un año que no utilizas, y te inventan un correo y te lo mandan a ti, y ahí escriben lo que quieran. Y sí, esa prueba los incrimina a ellos. Y por lo tanto, aunque no hay justicia en Venezuela, con este régimen en el poder, habrá justicia, y habrá justicia pronto. Amigos de NTN 24, escuchábamos a la diputada María Corina Machado, quien también anunció este miércoles que mañana jueves acudirá a la Fiscalía de la República a denunciar a cada una de las personas que la acusaron de este supuesto plan magnicida. Ella ha dicho que ellos mismos han incurrido en varios delitos, entre ellos la violación de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente venezolano. Con esta información, Soraya, retornamos el pase contigo. Rita, muchísimas gracias por su información.
Y antes de la pausa, un dato curioso. La revista Forbes publicó la tradicional lista de las mujeres más poderosas del mundo. Continúa liderando la canciller Angela Merkel, le sigue Janet Yellen, presidenta del Banco Central de Estados Unidos, y Belinda Gates, copresidenta de la Fundación Gates, quien relegó a la presidenta Dilma Rousseff ahora en un cuarto lugar. Sin embargo, las mandatarias suramericanas siguen liderando en la región. Cristina Fernández de Kirchner en el puesto 19 y Michelle Bachelet en el puesto 25. Hillary Clinton está en sexto lugar y la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, está en el octavo lugar. Entre las 100 también se encuentran actrices como Sofía Vergara, la cantante colombiana Shakira y Lady Gaga.